Presidente, me parece importante partir de la reflexión de que la hoja de coca no es la hoja de la guerra. La hoja de la coca es la hoja de la paz. Entonces, eso para que la planta tenga su respeto, a que es la hoja de vida de los pueblos indígenas, no solo de Colombia, sino de toda nuestra América. La coca tiene un valor ritual, tiene un valor gastronómico, tiene un valor medicinal y es la base de la economía familiar de muchos pueblos. Entonces yo creo que la violencia simbólica contra la planta no se puede seguir ejerciendo. Aquí en Colombia incluso se han llevado campañas publicitarias en contra de la planta. Ustedes se acordarán de un comercial que decía, no consumas la mata que mata. Eso para que no culpemos a la planta, que además es sagrada, de los problemas. Entonces, quiero partir de allí. En lengua arhuaca se llama ayo. Realmente pues es una planta muy buena, se la recomiendo, se puede tomar en té. Y la mambiología, mambiarla, es una ciencia de la meditación. Nos saludamos con esta planta. Recientemente los mamos autorizaron a las mujeres a que tuviéramos fuerza en este camino de transformación, consumir esta planta sagrada. Entonces, eso es lo primero, así que una planta tan buena como la coca, pues realmente tenemos es que aprender mucho sobre sus usos y sus propiedades. Lo segundo, yo creo que el problema de las drogas ilícitas, que es un tema en los acuerdos de paz central, hay que verlo en sus diferentes fases. Está el tema de la producción, de la distribución, de la comercialización, del consumo. Yo creo que la narcotización del conflicto armado ha tenido unos impactos desproporcionados en los territorios étnicos. Hoy el 48% de los cultivos ilícitos están en territorios indígenas y afros. Esto ha implicado, por ejemplo, el minado. Los grupos ilegales que se financian con estos cultivos dinamitan los territorios. Ya hemos visto niños sufriendo este tema. Y en el marco del Plan Marco Implementación se estableció, por ejemplo, el programa de sustitución de cultivos ilícitos. Encontramos que a la fecha de hoy estos programas no han avanzado. Hay un 80% de incumplimiento de estos programas. Lo que hemos visto es cómo la erradicación forzosa ha generado una serie de conflictos en el Catatumbo, bueno, en diferentes territorios. Si miramos el tema de la producción, es el eslabón que lleva todo el peso de la guerra, pero el que menos se beneficia económicamente. Por ejemplo, la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, que es medio país, tuteló el derecho a un ambiente sano y ganó ante la Corte Constitucional porque con el glifosato se venían destruyendo de manera sistemática los cultivos de pancoger de las comunidades indígenas. Es decir, no era selectiva la fumigación, no solamente se impactaba el derecho a un ambiente sano, sino el derecho a la alimentación de las comunidades y sobre todo de las mujeres indígenas, que son quienes se dedican en la huerta, o como ellos le llaman la chagra, a cultivar los alimentos. Hoy cuando vemos 70% de desnutrición crónica en niños y niñas indígenas menores de 5 años, que de cada 1,000 niños que nacen mueren 250, y cuando uno compara esta cifra con los demás niños del país, estas brechas de inequidad se reflejan también por estas políticas que han destruido los sistemas económicos, los sistemas de producción de las comunidades. Entonces realmente ha tenido unos impactos, pero no se ha venido avanzando en generar economías alternativas, no solamente el programa de sustitución de cultivos ilícitos, sino también otras economías que fomente el Estado. Aquí hay una deuda con el campo enorme, los campesinos, los indígenas, los afrodescendientes. Ahora,
El consumo. Los países que más consumen, Estados Unidos, España, Escocia, ¿qué han hecho por disminuir el consumo? Vía la demanda son ellos los que están estimulando esta economía informal. Y vemos cómo en la lucha internacional contra las drogas ilícitas en Colombia lo que se ha hecho es militarizar los territorios étnicos. Esto ha sido no solamente agravar los problemas, porque además de los actores al margen de la ley que viven de los cultivos ilícitos, también han sido las bases militares gringas, Plan Colombia y otros que incluso amenazan la soberanía del país. Yo creo que nosotros hoy, 20 de julio, no podemos seguir con callos en la rodilla de tanto a obedecer los lineamientos políticos de Estados Unidos en materia de drogas ilícitas. Nosotros tenemos que pensar en cómo resolver el problema que hoy se afrontan desde los territorios donde están los cultivos ilícitos. Aquí lamento profundamente decir que la violencia directa que ha generado estos cultivos, el desplazamiento, el asesinato, la violencia sexual contra las mujeres, también hay una violencia estructural. No se tienen en cuenta las comunidades a la hora de plantear soluciones estructurales a estos problemas en el país. Por eso yo creo que las comunidades indígenas, afro, campesinos, deben verse como actores económicos y actores sociales fundamentales para la construcción de la paz. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer sus economías, reconocer sus culturas y reconocer las implicaciones políticas que tiene la serie de decisiones que se han venido tomando. En el caso de la Sierra Nevada, desde los años 70, se viene fumigando con glifosato. Ahí está un estudio en la Universidad del Magdalena que demuestra cómo esto afectó el sistema respiratorio de los niños, de los animales, afectó la salud pública, un ecosistema que abastece de agua al Caribe. Y hoy lo que estamos pidiendo las mujeres arhuacas en el informe que acabamos de entregar es a la Comisión de la Verdad que se reconozcan nuestros territorios como víctimas de todas estas políticas en el marco del conflicto y se repare ecológica y culturalmente. Y ojalá haya justicia social, ambiental y no se vuelvan a repetir estos hechos. Pero también ha pasado con la bonanza de la amapola, de la coca, pero no tenemos un problema con la planta, tenemos un problema con esta economía ilegal. Entonces yo sí creo que es necesario explorar otras políticas públicas. El tema del consumo, además, visto desde una perspectiva de salud pública, implica no solamente una mirada punitiva, sino un cambio cultural. A mí me preocupa muchísimo incluso el impacto en la cultura. Tenemos en Colombia una cultura mafiosa que se ve reflejada en la música, en las expresiones, incluso está muy presente en la localidad de Fontigón, y a pesar de que en la Comisión de Seguridad en la que hago parte he venido manifestando las preocupaciones de la comunidad, que cada vez es más cotidiano en Bogotá esta cultura mafiosa, debemos tomar medidas, porque yo creo que es una cultura que promueve obviamente todo este tipo en los jóvenes, y entonces tenemos que mirar cómo construimos una cultura alternativa pues a toda esta cultura mafiosa que está asociado a la música, que está asociado a una serie de símbolos, que en el caso, por ejemplo, de Antioquia tiene incluso un impacto sobre el cuerpo de las mujeres, no solo mental y emocional, sino sobre el cuerpo físico. Y en nociones estéticas, en la televisión colombiana, con su programa Las Muñecas de la Mafia, en más, se promueven unos gustos mafiosos en este país. Yo sí creo que se requiere una política para solucionar este problema estructural que sin lugar a dudas es fundamental para avanzar en la paz. Y en ese sentido, yo creo que Bogotá puede aportar, por lo menos en una campaña centrada en
en superar esta cultura mafiosa, en superar y proponer otros nuevos valores, porque yo creo que hoy el narcotráfico ha tocado todos los eslabones de la sociedad, no solamente el político, la justicia, el fútbol, la música, incluso en ciertos sectores de la ciudad ha contribuido a la renovación urbana, y yo creo que superar este problema requiere pues que nosotros asumamos. Incluso en ciertas épocas, ciertos presidentes crearon la ventanita siniestra para legalizar los dineros del narcotráfico, y creo que para pensar en el impacto que tiene en nuestra economía, pues es necesario cuantificarlo. Yo dejo por allí. Muchas gracias.